Muy buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos a este encuentro sectorial para la seguridad vial, diálogos regionales para motociclistas, espacio que hemos venido creando en la Agencia Nacional de Seguridad Vial para que conversemos de diferentes temas de interés respecto a la seguridad vial. Hoy estamos en nuestro segundo encuentro con motociclistas, estos encuentros regionales. En el caso de hoy compartiremos diferentes temas con personajes relacionados al sector motociclismo de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Bogotá. Tendremos la participación el día de hoy de nuestro director, el ingeniero Luis Lota, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. También nos acompañará Carlos Andrés Ramírez, presidente de la Federación Colombiana de Motociclismo, el ingeniero Luis Felipe Cárdenas, quien es el secretario de Tránsito y Transporte de Tunja, Carolina Bonilla, quien es motociclista en la ciudad de Bogotá, del grupo Moteras de Corazón, y el ingeniero Julián Eduardo Arias, quien es también motociclista en el departamento de Boyacá, en el colectivo Motociclistas Boyacá 2000. Antes de darle la palabra a nuestro director, que va a ser quien va a moderar este evento, quiero compartir con ustedes algunos datos estratégicos de la región central. Y lo primero es hablar de la siniestralidad. En 2019, la región central, es decir, Boyacá, Cundinamarca y Bogotá, representó el 12% de las fatalidades de usuarios de motocicleta. Los motociclistas allí tuvieron una participación cercana al 34,5% de las fatalidades. Al ver estos datos de acuerdo a rangos etarios y la distribución por género, encontramos que el 41% corresponden a hombres de 20 a los 30 años. En relación con diferentes factores asociados a comportamientos de riesgo, de acuerdo a algunos sondeos que hemos hecho con algunas de las autoridades locales, hemos encontrado que la percepción sobre el uso del casco es muy alta, es más alta en la ciudad de Bogotá que en el departamento de Cundinamarca y que en Boyacá. También vemos que se tiene una percepción respecto al respeto por los límites de velocidad más alta en la ciudad de Bogotá, seguida del departamento de Boyacá y seguida del departamento de Cundinamarca. Respecto a espacios de gestión y de participación ciudadana con motociclistas, tenemos que de los 34 municipios que respondieron a este sondeo, 8 cuentan con mesas de trabajo de motociclistas. El 18% nos comentan que tienen contacto permanente con el sector privado para adelantar estrategias frente a la seguridad vial de los motociclistas y el 12% de los municipios contacta y trabaja con líderes de grupos de motociclistas. En relación con la prioridad hacia diferentes estrategias para mitigar la siniestralidad de motociclistas, se ve la importancia de las estrategias de control, de la información de los comportamientos a los motociclistas en los municipios y estrategias para tener datos e información estratégica de siniestralidad. Algunas conclusiones de los grupos focales que hemos trabajado previamente a este conversatorio, tenemos que se percibe que el 80% de las motos que se tienen no son tan seguras, por aspectos como no cumplir con la revisión técnico-mecánica. Se ve la importancia o la diferencia entre los municipios que tienen clima cálido y los que no respecto al uso de elementos de protección. Se perciben barreras económicas que obstaculizan para algunos, de acuerdo a su percepción, la adquisición de algunos elementos de protección. Se resalta la importancia que tiene algunos factores de riesgo y la predominancia que se tiene en la imprudencia y la falta de pericia en algunos casos. Se observan algunas regiones que algunas personas obtuvieron licencias sin el procedimiento adecuado y se observa la necesidad de implementar acciones relacionadas con señalización e interacción con otros vehículos, de tal manera en que la interacción entre actores viales sea segura. También se reconoce en los espacios de trabajo el gran potencial de trabajo que se tiene con los motociclistas, con los colectivos ciudadanos, para poder desarrollar estrategias conjuntas entre los gobiernos locales, el sector privado, la academia, el gobierno nacional y los colectivos ciudadanos. Director, le damos la palabra para que usted sea el moderador. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge. Creo que pues es un panorama o nos deja este panorama para poder trabajar en este conversatorio el día de hoy sobre qué vamos a hacer en seguridad vial con nuestros motociclistas en la región central, en este espacio de Boyacá, Cundinamarca y Bogotá. Creo que es muy importante tener en cuenta hoy
en este espacio a los gremios, a FEDEMOTO, a los colectivos y también a las autoridades locales para que entre todos podamos construir este espacio. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por tomarse este tiempo el día de hoy y quisiera empezar por Carolina Bonilla. Carolina, ya nos decían, es motociclista y miembro de Motera de Corazón. Es motociclista desde hace más de 10 años y le apasiona todos estos temas asociados a las motos, pero además a culturizar a las mujeres desde la motocicleta. Quisiera preguntarle a Carolina cuál es ese factor que marca la diferencia en Bogotá en el contexto social, cultural, geográfico frente al uso de la moto. ¿En qué se diferencia nuestros motociclistas en Bogotá frente a los demás del país? ¿Cómo desde Bogotá se ve esto, Carolina? Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, con respecto a que nos diferenciamos los bogotanos y moteros de la sabana con respecto a otras regiones, yo creería que aquí hay un poco más de conciencia con respecto al uso de las protecciones, no solo porque sea un requisito en el Código Nacional de Tránsito, sino porque aquí hay un poquito más de conciencia en ese uso de las protecciones, en el uso del casco, en el uso de la chaqueta, de los guantes, de las rodilleras, de las botas, y la gente se preocupa un poquito más por adquirir estos elementos de protección. Y pues digamos que el clima también nos beneficia un poquito porque aquí el frío nos hace tener chaquetita todo el tiempo, resguardarnos del frío. Entonces digamos que con respecto a otras regiones como la costa, no sé, zonas como Tolima, Amazonas, no sé, que tienen una sensación de clima húmedo, es casi que, digamos, diríamos yo, un poquito imposible tener todo el equipo de protección a cambio de nosotros los bogotanos, y creo que esa es nuestra diferencia con respecto a los otros grupos. Muchas gracias, Carolina. Desde Boyacá, quisiera pedirle a Julián Arias, motociclista desde hace 13 años, referente del motociclismo en Boyacá, que ha tenido experiencia en estudios de capacidad vial, creación de peajes, planes de normalización, entre otros temas, y trabaja, o mejor, hace parte del grupo Motociclistas Boyacá 2020, grupo que tiene con varios clubes de alto y medio cilindraje. ¿Cuál es la diferencia de los motociclistas de Boyacá con relación a los demás del resto del país? Buenas tardes, ingeniero Luis. Bueno. Julián, nos quedamos sin sonido. Prendamos el sonido. Buenas tardes, ingeniero Luis. Hago una corrección. No soy motociclista hace 13 años, sino desde los 13 años de edad. Bueno, sobre Uy, qué pena pero no parecía, pero 26 pareciera tener. Bueno, en el factor que marca la diferencia en mi región en el contexto social, cultural y geográfico frente al uso de la moto, podemos decir que en Boyacá hay motociclistas muy respetuosos si comparamos con otros lugares del país por la calidad del tamaño de sus ciudades, el clima, y no concurrimos en el desorden por lo mismo, por el tamaño de las ciudades. En el aspecto social, es cierto que la motocicleta ha jugado un importante papel en el desarrollo de la sociedad y la economía colombiana, porque son asequibles, versátiles, económicas y eficientes. Y se han convertido las motos en una herramienta de transporte y trabajo. Y muchas veces laborales y de ingresos para las personas menos favorecidas por su economía. Y Boyacá tiene la ventaja que, como decía antes, son ciudades pequeñas y la gran mayoría de personas nos conocemos. En el aspecto cultural, los que usamos motocicletas, sea recreación o laboral, cambiamos nuestra cultura en la cotidianidad. ¿Por qué? Porque somos una población vulnerable al tema de accidentes, somos una población totalmente expuesta al tema de accidentes, pero como en todas las ciudades hay desventajas en aspectos de conducción, en conocimiento, de experiencia, y la falta de cultura vial y la falta de tolerancia que tenemos casi todos los conductores de vehículos. En el aspecto geográfico, pues Boyacá tiene hermosos paisajes, mucho para conocer, los pisos térmicos, y lastimosamente, con todo este bello paisaje que tenemos carreteras en algunos casos deficientes por los sitios críticos que se encuentran en accidentes. ¿Qué nos diferenciamos?
¿sí? Considero que los motociclistas de Boyacá y los moteros no nos importa ni la marca ni la cilindrada, y por tanto el interés radica simplemente en compartir nuestra pasión por el motociclismo y tratar de rodar con seguridad para volver a Boyacá un departamento ejemplo a nivel nacional en el uso de la motocicleta. Muchas gracias. Muchas gracias, Julián, y qué pena lo de los 13 años. No te preocupes. Ahora quiero ver la perspectiva desde las autoridades. Quisiera pedirle al secretario de Tránsito de Tunja que nos cuente cuál es la diferencia del motociclista allí con relación al resto del país y cómo trabajamos esa diferencia desde la autoridad de tránsito. Bueno, ingeniero Luis Felipe, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por este importante espacio. Digamos que una de las principales variables que diferencia al conductor de motocicleta de la región es precisamente que dado el ambiente en el que se mueve y dado, digamos, que la cantidad o el motivo de los viajes se hace con mayor responsabilidad. Y digamos que también el clima es una variable que juega un papel importante en el autocuidado por parte de los conductores de motocicleta. Por supuesto que nosotros hemos tenido una lupa precisamente sobre el comportamiento en la accidentalidad por parte de los conductores de motos, porque de todos modos, bien o mal, preocupa la cantidad de accidentes e incidentes. Frente al año anterior ha habido un incremento que rodea el 10% más o menos, pero a hoy, particularmente en el periodo de enero-octubre de 2020, van más o menos 60 eventos, de los cuales el 60% han generado lesionados, el 37-38%, pues con preocupación ahí ya hemos tenido una fatalidad en motociclista. Y particularmente también lo que nos muestran las cifras es que el 76% más o menos obedece a incidentes donde están involucrados hombres y el restante porcentaje están afectadas las mujeres. Entonces, particularmente allí es donde nosotros tenemos que concatenar estrategias, tanto con los gremios como con las mismas empresas y la misma institucionalidad para fortalecer las campañas de concienciación a los motociclistas y por supuesto a los demás actores viales que se vean involucrados en cualquier evento que al final tiene un impacto no solamente social, sino económico en la comunidad. Muchas gracias, secretario. Y para los que no lo conocen, él es ingeniero en transporte y vías de la UPTC, tiene un MBA en Sao Paulo, Brasil, y tiene estudios de especialización en gerencia logística de la Sergio Arboleda. Tiene más de 10 años trabajando en cargos públicos. Quisiera cerrar esta primera ronda preguntándole a Fedemoto, a Carlos Andrés Ramírez, el presidente de la Federación Colombiana de Motociclismo, presidente de esta asociación desde enero de 2018, periodista de la Universidad Libertadores y abogado de la Universidad Católica de Colombia, especialista en Derecho de la empresa de la Universidad del Rosario y especialista en Derecho Penal de la Universidad Libre de Colombia. ¿Cómo se ven los motociclistas de la región Cundinamarca, Boyacá y Bogotá desde la Federación Colombiana de Motociclismo? ¿Cuáles son las diferencias que se marcan con relación a los demás motociclistas del país? Buenas tardes, ingeniero Lota, y a los demás panelistas. Bueno, desde la Federación Colombiana de Motociclismo, pues hemos podido percibir esa diferenciación que es muy marcada. O sea, no podemos desconocer que Bogotá es una región que recibe gente de todo el país, que llega la gente a vivir a Bogotá y que en esa escala recibe personas que su primera herramienta para buscar trabajo y la básica es una moto, que es un elemento que aparte de ser aspiracional, porque es su primer elemento patrimonial, que entra a ser patrimonio de la familia, empieza a ser la forma de escalar económicamente, pero también tener una herramienta que se vuelve su forma de empresa. Entonces, ese motociclista tiene la moto como una aspiración o el camino para empezar un proceso dentro de esa escala social y esa escala económica. Es un motociclista que inicialmente es un motociclista joven, es un motociclista que empieza a trabajar con la moto y que se integra
a un conglomerado de actores viales que hacen también una presión de pares entre actores viales, y es cómo respetar las reglas, cómo interactuar dentro de todo ese conglomerado de actores viales que hay, con el peatón, con el ciclista, con el automóvil, el de 4 ruedas, y con todo lo que sucede en una ciudad como Bogotá, y donde hay una serie de controles mayores. Caso contrario de otras regiones donde la moto, si bien es cierto, también es una herramienta de trabajo, no recibe personas buscando ese inicio de su vida laboral o buscando solo eso, la forma aspiracional de crecer, porque ellos muchos se trasladan hacia Bogotá. Entonces, primero lo encontramos como una herramienta de trabajo, como una forma de ingresar a un sistema laboral a nivel de Bogotá. En otras regiones, como ya lo explicaban al inicio, como puede pasar en Cundinamarca, que tenemos diferentes zonas térmicas, la moto empieza a variar con su uso, con su práctica, tanto en el uso habitual como en el uso en lo deportivo, donde tenemos también mucha injerencia, donde varía mucho esa presencia del motociclista. Muchas gracias, Carlos. Y aquí vale la pena decir gracias a la Federación Colombiana de Motociclismo, porque ha creído en trabajar de manera conjunta con la Agencia Nacional de Seguridad Vial en generar labores de prevención, y en fruto de ello acabamos en estos días de firmar un acuerdo de entendimiento con la Federación de Motociclismo para que trabajemos en esta línea, para que trabajemos en estos espacios en materia de reducción de mortalidad en los ciclistas y reducir los siniestros viales en ellos. Quisiera arrancar esta segunda ronda por el secretario. Secretario, ¿qué acciones están adelantando en relación con la seguridad vial de los motociclistas en su región en particular? ¿Qué tipo de tareas se vienen desarrollando para proteger la vida de los motociclistas allí en Tunja? Ingeniero Luis Felipe, qué pena, ¿me puede repetir la pregunta? Secretario, ¿qué Disculpe. se está haciendo en materia de prevención hacia los motociclistas en Tunja en este momento? ¿Cuál es ese foco de trabajo hacia los motociclistas allí? Bueno, hemos abierto hace unas semanas también el lanzamiento de una campaña de estrategia que se denomina el Decálogo de Seguridad Vial, dentro de los cuales hay particularmente un par de tips asociados a esa sensibilización de conductores de motocicleta. Y adicional, se han hecho talleres y trabajos conjuntos con, pues, con colectivos de motociclistas, incluyendo, por supuesto, la colaboración de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con la que tuvimos la Semana de Seguridad Vial Se Toma Tu Región o Tu Ciudad, en este caso, que lo alcanzamos a hacer antes de pandemia. Y hemos hecho también sensibilizaciones frente al uso de chaleco en operativos en vía, donde se hace, digamos que, una charla muy práctica, tipo briefing de 10-15 minutos en la plazoleta de las Nieves. Lo hemos hecho varias veces ya. Y el resto es full sensibilización. Por supuesto, siempre hemos estado con las puertas abiertas también para escuchar a los gremios y a los colectivos de motociclistas para recoger todas esas sugerencias y experiencias que nos puedan ayudar a fortalecer las estrategias de seguridad vial para estos actores viales. Destacable también, por supuesto, que dentro del pacto de seguridad vial que se firmó la semana pasada estuvo garante la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y con eso, pues, digamos que nos fortalecemos en términos de las estrategias de comunicación y divulgación. Muchas gracias, secretario. Sí, allí estuvimos la semana pasada firmando ese pacto por la seguridad vial, trabajando con el decálogo dentro del municipio para los temas asociados a seguridad vial. Muchas gracias por ese trabajo que se hace allí en materia de seguridad vial. Quisiera preguntarle a Carolina, ¿qué acciones conoce que se están haciendo en materia de seguridad vial hacia los motociclistas en Bogotá? Bueno, pues nosotras como grupo hemos tenido bastantes invitaciones a participar en cursos de sensibilización y manejo seguro por parte de Secretaría de Movilidad. También nos han invitado pues a otros centros ya privados como tal,
en concientizar a los moteros y a las moteras, pues nuestro foco que es moteras, a tener un manejo adecuado y responsable y manejo defensivo, que es lo que necesitamos aquí en Bogotá, gracias al trancón y las dificultades en su malla vial. Entonces, lo que conocemos nosotras y lo que hemos asistido, nos hemos capacitado, ¿no? Ya con entes privados como academias privadas, también en cursos pues, con la policía, incluso en nuestras actividades también ha intervenido la policía en las charlas de 10-15 minutos de sensibilización, y pues más es interés como de nosotras en participar en estas capacitaciones y cursos que no son gratis, la mayoría no son gratis, algunas obviamente pues nos toca meternos a mano al bolsillo, pero es más, digamos que de nuestra lado, nuestro interés en tener esas capacitaciones, pero que nosotros conozcamos es muy poquitos, la verdad, no contaditas, con los dedos de las manos y los intereses de seguridad vial hacia los motociclistas en Bogotá y La Sabana. Gracias, Carolina. Julián, desde Boyacá, en el departamento, ¿qué se conoce en materia de acciones que se estén haciendo en relación con la seguridad vial de los motociclistas? Bueno, bajo esta pregunta, ¿qué acción está haciendo en relación con la seguridad vial a los motociclistas de nuestra región? Pues yo puedo decir que nosotros somos los usuarios más vulnerables de la vía pública, igual que los ciclistas y los peatones. Y a sabiendas que la seguridad vial es el conjunto de acciones y mecanismos que garantizan el buen funcionamiento de la circulación en temas de tránsito mediante la utilización de leyes y normas de conducta, bien sea de pasajero o de conductor, y también se refiere a las medidas que adoptadas a reducir el riesgo de lesiones y muertes causadas por accidentes de tránsito, ¿no? Pero realmente no vemos la coordinación ni la colaboración interseccional de las políticas de peso que debe tener una política de seguridad vial. Lamentablemente, y me disculpa, ingeniero secretario, no vemos las acciones. Porque por lo menos ustedes como ingenieros saben que se deben hacer algunos estudios en el departamento para ya los responsables y temas de infraestructura, temas de culpabilidad y responsabilidad, pues esos estudios no los conocemos nosotros, no se nos han socializado a nosotros como grupos de motociclistas, ¿no? Y algunos, ¿qué se ha hecho? Puedo decir por las motos. En algunos grupos de motociclistas hemos tenido iniciativas de sensibilización, pero realmente no hemos contado con el apoyo de la Secretaría ni de la agencia. Hacemos rodadas, como digo, de más de 100 motos. El apoyo que nos da es pasar las cartas a la policía. Hemos pasado cartas a la Secretaría pidiendo apoyo y pues no tenemos respuesta realmente. Yo pienso que la agencia y las secretarías y el Estado se deben realmente poner la camiseta y que la agencia y las secretarías se autoevalúen si están funcionando e interactuando interinstitucionalmente para mejorar las acciones. Porque así sea en pandemia, ¿cuántos accidentes hubo en Boyacá, en las rutas de Boyacá? Yo como motociclista me atrevo a decir que si hay políticas, no las han socializado con nosotros. Tal vez sea falta de comunicación y que estas mesas de trabajo den la oportunidad para interactuar. Entonces la idea es esa, interactuar, comunicarnos para mejorar la socialización de estas políticas. Muchas gracias. Julián, sin duda este es un espacio para eso, para que escuchemos y para que miremos. A veces puede ser temas de comunicación, como bien lo dices, y que a veces se están haciendo las tareas por una parte y el otro de pronto no las conoce. Y queremos que en estos diálogos entre los diferentes colectivos y las autoridades, pues podamos establecer esos canales óptimos de comunicación para que podamos fortalecer las tareas desde el punto de vista de seguridad vial. Y quisiera retomar con Carlos para preguntarle cuál es el principal factor de riesgo que ha identificado o que tienen ustedes desde la federación hacia la región en términos del motociclista. ¿Cuáles son esos factores de riesgo y qué podríamos aconsejar desde la Federación Colombiana de Motociclismo para poder llegar a reducir ese nivel de riesgo en Cundinamarca, Bogotá y Boyacá?
Sí, ingeniero Lota, realmente siempre existirán esa serie de elementos de riesgo, la pintura en las vías, la falta de concientización que tienen los otros actores viales, no solo el motociclista, que generan un importante número de accidentes dentro de nuestro grupo, nuestro universo de motociclistas en la región. Creo que falta también, además de todos los riesgos externos que encontramos de objeto fijo, lo que nos mencionan las estadísticas, encontramos una falta de concientización total de un grupo importante de usuarios de motos, no podemos decir que todos, pero sí hay personas que determinan el uso de la moto de una manera que le falta esa responsabilidad, y creo que eso hace parte de ese trabajo que debemos hacer con estos colectivos y con los grupos, y es que no podemos quedarnos solo en mirar esos elementos externos o las situaciones que nos están generando accidentalidad a los motociclistas en la región, porque nos puede influir el clima, nos puede influir muchas cosas, pero hay un punto importante que debe partir de nosotros como motociclistas habituales o como usuarios de mototrabajo, y es concientizarnos de que primero estamos nosotros, y en ese sentido salir a la vía a poder enfrentar todo lo que nos encontramos. Pero sin lugar a dudas, si tenemos que encontrar factores externos, creo que esa falta de pericia está en un primer nivel, y es que no se está usando la moto realmente con una concientización en esa formación, o que las academias no lo están haciendo para que el motociclista nuevo salga con el conocimiento de todo lo que puede encontrarse en la vía. Tenemos un problema de pintura en las vías que es totalmente desastroso para nosotros como motociclistas, y más en una zona donde la lluvia o todos los elementos que se encuentran en la vía pueden afectar el frenado. La concientización en el uso de llantas, creo que el tema de llantas es un tema que se ha dejado muy a la suerte, y es un tema que debemos empezar a tenerlo también, así como pensamos en cascos, tenemos que tener también ese tipo de concientización en estos elementos, y sin lugar a dudas, tener una licencia de conducción y haber pasado por un curso es un elemento que afecta muchísimo esa salida a montar en una moto. Muchas gracias, Carlos. Andrés, estoy viendo aquí algunos de los temas que plantean sobre los temas asociados a motociclismo, y en particular, complementando lo que nos acaba de decir Carlos Andrés, hay temas que estamos haciendo desde la agencia que seguramente todavía no están siendo públicos, porque estamos trabajando en todos los temas de estructuración de los mismos. Pero, por ejemplo, este año los frenos ABS y el encendido automático de luces no los deben decir las campañas de publicidad de las motocicletas que querramos comprar en el mercado. Deberá decirme si lo tiene o no lo tiene, para que nuestros usuarios realmente tengan la posibilidad de escoger vehículos más seguros. Y estamos trabajando en línea de adherirnos a los protocolos para que no sea una opción, para que todos tengan estos elementos de seguridad. Y en ese mismo sentido, estamos trabajando en 3 elementos de seguridad vial en este momento, en temas desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Llantas, lo decía Carlos, un tema muy importante. A veces no somos conscientes que la llanta es el mecanismo de agarre entre el vehículo y el suelo, y hay que tener una llanta con buenas condiciones. Frenos, hay que recordar que si usted tiene un freno o tiene una motocicleta sin freno ABS, puede recorrer entre 14 y 15 metros a una velocidad, si va a una velocidad de 50 kilómetros por hora e intenta frenar por el bloqueo de las llantas. Con frenos ABS usted puede hacer ese mismo frenado en 4 o 5 metros, y puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, sin lugar a dudas, porque la mayoría de los siniestros viales en términos de los motociclistas están dados por el choque contra objeto fijo. Y quisiera continuar con la pregunta con Julián. ¿Cuál es ese factor de riesgo desde su rol que ha identificado en la región frente al uso de la moto, y cuáles serían las estrategias para disminuir ese riesgo? ¿Cómo pudiera ser articulado con las iniciativas que desde la agencia se vienen planteando? Bueno, son dos preguntas, ¿no? La primera es, ¿cuál es el factor principal de riesgo de mi rol, no? Pues hay muchos del rol de motociclista: las invasiones de carril, la pérdida de control por velocidad, los excesos, sobre todo daños de infraestructura. Cuando están haciendo, nosotros tenemos una concesión que está operando en este momento, y a veces no encontramos los planes de manejo de tránsito en esas obras.
Encontramos problemas como el mal uso de los carriles. El carril de velocidad lo utilizan los camiones a 40, y nosotros, pues, por las motos que manejamos, son motos que realmente vamos a 80, 100, 120. Esos camiones que están normalizados con la NTC 4788, que es la de tipología de vehículos, pues nos invaden el carril de velocidad alta. Eso es un gran sitio de accidente. En el tema de la creación de los peajes, tenemos una báscula que sale y el carril de acceso de las motos está a 200 metros de la báscula. O sea que el tractocamión va pasando y podemos tener un efecto de tubo Venturi y fácilmente un accidente. Sobre las medidas estratégicas para disminuir el factor de riesgo, pues lo que debemos pensar nosotros, y la agencia creería, es que la conducción de moto debe ser la primera premisa para afrontar, ¿no? Entonces, para eso tenemos que preparar a los motociclistas en una conducción sana, minimizar sobre todo los escenarios de siniestralidad. Entonces, es evaluar las medidas, que la agencia haga una auditoría de uso de las vías, de uso vial, implementando el tema de seguridad. La agencia y las secretarías deberían también hacer, como dije anteriormente, un estudio de sitios críticos de accidentabilidad, porque la accidentabilidad a veces no se da por pericia del conductor, sino por fallos en la infraestructura, tanto en su diseño geométrico como en su conservación. Ahí entran que la pintura que se utiliza tiene una fricción cero, o sea, que no es antideslizante. Otro tema es que se debe favorecer el uso de los vehículos más modernos. Va uno andando en su moto y encuentra un vehículo modelo 70 en el carril rápido. Entonces, estamos en eso. Y combatir las prácticas de riesgo, ¿no? Como la concienciación de los conductores, acciones preventivas, que es muy importante, y la detención y sanciones de riesgo, ¿no? Y afectar a los reincidentes en esas acciones de riesgo, ¿no? ¿Qué acciones podemos medir, no? Primero que todo, pensaría yo tener una infraestructura adecuada para el uso de la moto, y pues partiendo de que somos las personas más vulnerables a un accidente, el equipamiento del motorista es importante. Y una cosa básica que es muy difícil de encontrar lastimosamente, que no se habla casi, es la asistencia médica en caso de un accidente. Hay que reducir los tiempos de asistencia. Básicamente con eso puedo dar respuesta a la pregunta de qué estrategias podemos disminuir, ¿no? Para evitar siniestros donde estén interactuando las motocicletas. Muchas gracias. Muchas gracias, Julián. Creo que han dicho varios temas muy importantes allí y que también ya los hemos venido trabajando desde la agencia para que también los conozcamos. Seguramente también temas asociados a cómo generamos más esa información de doble vía. En términos de esa asistencia técnica o asistencia médica, mejor, lo último, estamos trabajando desde la agencia en la creación de unidades de atención a víctimas en cada territorio, para que dentro de esa hora de oro, en esa primera hora después del siniestro vial, pues puedan ser atendidos no solamente los motociclistas, sino en general cualquier actor vial que tenga un siniestro vial. Indudablemente los temas de infraestructura, de vehículos seguros, de usuarios seguros, pues debe ser todo parte de ese sistema seguro para que entre todos nos cuidemos, porque eso es un tema de corresponsabilidad de todos. Sigamos con la pregunta con Carolina. ¿Qué medidas o cuáles son esos factores de riesgo que desde su rol hay en la región de Bogotá en materia del motociclista, y cuáles podrían ser esas estrategias para disminuir ese factor de riesgo? Bueno, yo me uno con Julián en varios puntos y los voy a nombrar rápidamente para no extenderme. El primero, la malla vial. La malla vial de Bogotá es pésima, por no decir que es de las peores que yo he podido conocer, sumándole a las capas de pintura que ahora son gigantes con el sistema de transporte público, SITP y Transmilenio. Ahora pintan unos cuadrados gigantes de pintura y eso de verdad que es inaudito. Yo realmente cero lo comparto y cero lo apoyo. La malla vial de verdad que en Bogotá es cada día peor. Como arquitecta, puedo decir que la malla vial de Bogotá se nos quedó hace 50 años, 100 años. No podemos pretender que una Bogotá que crece día a día, que un carro no lo regalan haciendo un mercado, que una moto uno se la gana por comprar X producto, y la malla, el aumento de vehículos
no solo carro, motos, bicicletas, eléctricos, etc., esté en aumento y la malla vial siga siendo la misma y para colmo de males el estado, o sea, deplorable. Realmente los accidentes por defectos en la malla vial es muy grande, es un índice muy alto sumándole a lo de la pintura. Segundo punto, que yo me uno al de Julián, es desde las licencias de conducción. Yo les digo, yo tuve una licencia de conducción hace 11 años y realmente me costó fue dinero porque el curso no tomé. La corrupción dentro del sistema es bastante grande. Uno puede adquirir incluso a hoy una licencia de conducción muy fácil sin hacer el curso y realmente de ahí es que yo pienso como motociclista que viene el problema. Cualquier persona va, paga, toma tu licencia de tránsito y ¿qué sabe hacer en la vía? Errores. Errores que no le afectan solamente a él, sino a su entorno, porque cuando estamos en la calle somos una integrante más de muchas personas que estamos utilizando la malla vial y eso ocasiona una tras otra accidente. Y tercero, cómo acceder a estos cursos, a estas academias, cómo los entes que, digamos, que vigilan estas academias son más exigentes, ponen más pruebas para obtener una licencia, como en otros países que no tengo totalmente el conocimiento, pero es que en otros países no puedes tener una moto grande sin antes haber tenido ciertos años de experiencia en motos de menor cilindrada y así en aumento. Y creo que aquí sería muy positivo implementar esas normas porque acá en verdad pues a los colombianos nos falta de verdad un poquito de cultura y de concientización y pues si los entes gubernamentales no nos colaboran y nos van a restringir un poquito esos accesos a esas licencias tan libremente, pues digamos que acá cualquiera se descontrola. Como tal, ¿qué estrategia? Yo diría que incentivar mucho más las capacitaciones. Realmente nosotras desde Moteras de Corazón eso es lo que incentivamos. A nuestro grupo llegan niñas con un mes de comprada la moto que ni siquiera saben manejar y por eso es que me da rabia que tengan un pase y niñas que de verdad son nerviosísimas y no saben manejar. No todas las niñas tienen talento, no todos los niños tienen talento para manejar una moto y la Secretaría los hace porque sí, y eso no debería ser así. Así como cuando a uno el pase le sale con restricción de gafas, de cualquier restricción, en la moto debería ser muy igual, con ciertas medidas de restricción. Y pues desde las academias, en verdad, implementar un mejor curso, implementar mejores medidas, porque realmente en Bogotá es una de las ciudades más difíciles de manejar acá en Colombia, por el tráfico tan pesado, porque en Bogotá, que no debería existir, que entren camiones, que entren mulas, eso no debería estar permitido en una ciudad. En las ciudades, en otras ciudades, no sé, como Buenos Aires, no sé, ciudades que conozco, como, no sé, otras ciudades, los camiones y los vehículos de carga pesada no entran al perímetro urbano. Ellos tienen vías alrededor para poder abastecer a la ciudad y digamos que eso también sería una buena norma de implementación porque es que acá le dan prioridades a los vehículos de carga pesada, entonces por eso tienen que mandar con un pato por la paralela cuando el camión también está por la paralela y no nos va a ver en menos de 5 metros, entonces perdemos panorama. Entonces, son muchas cosas que hay que cambiar desde el Código Nacional de Tránsito y pues como les digo, desde malla vial, academias, licencias de tránsito, estado de la malla vial y hasta comodidad en la privacidad de las vías. Muchas gracias, Carolina. Claramente un tema muy importante, las licencias. Y ya lo han dicho varios de los invitados el día de hoy. Es muy importante el trabajo de las licencias y allí tenemos que decirles que desde la agencia estamos trabajando en un nuevo esquema de formación, un nuevo esquema de malla curricular, porque además
2 de cada 5 siniestros viales que se generan en el país se generan por conductores que tienen 3 o menos años de experiencia con su licencia de conducción. Es por eso que no solamente la formación, sino también la evaluación, un esquema de evaluación teórico-práctica que nos ayude realmente a tener los mejores conductores con la mayor idoneidad al momento de tomar el volante. Y quisiera cerrar esta ronda con el secretario de Tunja. Secretario, ¿cuál es el factor de riesgo más importante allí para los motociclistas y cómo podemos o cuáles tipos de estrategias podemos trabajar allí desde esta ciudad? Gracias, ingeniero. Bueno, debo apoyarme, por supuesto, en las cosas bien importantes que han dicho Carlos, Julián y Carolina. Y han tocado los diferentes tópicos que hacen que precisamente ese espectro del cuidado, de control, de la regulación y de la visión sobre los riesgos, pues se agudice. Particularmente en Tunja, nosotros lo que hemos venido haciendo es identificando y georreferenciando los puntos en donde se están presentando accidentes e incidentes. Tenemos 9 zonas rojas, por llamarlas de alguna manera, identificadas, donde hay siniestros o hay eventos con motociclistas. El tema de vehículos seguros es supremamente importante, también lo mencionó Carlos, y es el tema de las llantas, el tema no solamente del vehículo, sino también el estado de frenos y por supuesto el equipamiento o los elementos de protección. Frente a la gestión de la velocidad, por supuesto que hay también inmensos retos y de ahí parte, digamos, que esa consideración o percepción que tienen frente a la infraestructura, y ahí hay que ser, digamos, que muy sensatos en reconocer que mientras la tasa de motorización sigue creciendo a porcentajes, digamos que muy altos, caso ejemplo, en Tunja, la motorización desde 2016 ha crecido un 27% y solamente en el capítulo motos ha crecido un 28%. Entonces, por supuesto que la malla vial no crece a esas tasas, y por eso es que particularmente nosotros desde el Plan Maestro de Movilidad para Tunja y la estructuración técnica, legal y financiera del Sistema Estratégico de Transporte Público estamos gestionando desde ya cómo mejorar la oferta de infraestructura para la movilidad, particularmente dándole esa característica de seguridad a los actores vulnerables, que son peatones, personas con discapacidad, biciusuarios y por supuesto motociclistas. Algo fundamental aquí es la concienciación, lo hemos dicho, la sensibilización, crear escenarios de poder compartir experiencias, y aquí voy a aprovechar, por supuesto, para invitar a Carolina, a Carlos y a Julián cuando quieran. Aquí en Tunja son bienvenidos. Podemos hacer mesas de trabajo con las personas que ustedes consideren. Por supuesto, en esta nueva normalidad hay que pensar cómo lograr tocar mucha gente a través de espacios, pero todas las sugerencias de verdad que ustedes o que podamos compartir son bienvenidas. Aquí se trata por eso de fortalecer. Nosotros hemos también gestionado con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y nos han dado también ese preaval de contar con el Observatorio de Seguridad Vial para Tunja, lo cual pues nos permitirá también fortalecer el cómo traducir lo que pasa en campo en información de sensibilización. Julia mencionaba muy bien que hay muchos problemas de comunicación y eso no solamente pasa en este segmento, sino pues en muchos, y por supuesto que es un llamado a atención que es importante y que lo recogemos de la mejor manera para potencializar el cómo comunicamos esas estrategias o cómo desarrollamos espacios de co-creación de estrategias de seguridad vial. Entonces, básicamente es eso. Para mí el tema de cultura ciudadana y cultura vial es fundamental. Pero hay en ese universo paralelo que ir tocando lo demás, que es infraestructura, vehículos, y mencionaba Carolina también, Carlos, el tema de las licencias, ¿no? Ya lo dijo también el ingeniero Luis Felipe, y nosotros ya hemos manifestado varias veces, y con el eco muy favorable que hemos tenido con la viceministra, la doctora Carmen Ligia, y con la superintendencia, de cómo fortalecer ese acompañamiento a los centros de reconocimiento de conductores, que son quienes empiezan a hacer el tema de validar las competencias y capacidades de los que están haciendo su curso para motociclistas. Entonces hay una cantidad de cosas y de esfuerzos conjuntos que debemos hacer. Muchas gracias, secretario. Creo que dentro de los temas que
viendo asociados los temas de licenciamiento y que además en el chat de las personas que nos acompañan el día de hoy, pues hay que poner mucho foco en cómo nos aseguramos que las personas que tengan una licencia realmente tengan el conocimiento y en ese sentido ser muy estrictos en cómo se forma, pero sobre todo en cómo se examina para tener esa licencia de conducción, que es parte de la tarea que estamos haciendo como Agencia Nacional de Seguridad Vial. En febrero de este año tuvimos la asamblea de las naciones, de los diferentes ministros de transporte del mundo, en donde se revisaron los resultados de la primera década, el primer decenio de la seguridad vial, donde se le ha apuntado a que se bajara en un 50% la mortalidad en siniestros viales en el país, en el mundo, perdón, y en el país, en cada país en el mundo. Pero infortunadamente esto no se logró en casi ningún país del mundo. Y se replanteó una estrategia de igual manera hacia el 2030, una estrategia de 10 años para reducir a un 50% la mortalidad en siniestros viales en los actores en los diferentes países del mundo. Y aquí se plantearon dos estrategias muy importantes. La primera, en pensar en sistema seguro, y en sistema seguro es pensar de manera integral las vías, los vehículos, la infraestructura, la velocidad, los usuarios. Lo hemos dicho durante todo el recorrido de este panel del día de hoy. Y en segundo lugar, pensar en la corresponsabilidad entre actores. Hemos hablado hoy y en general todos nos han venido contando sobre los problemas que se tienen hacia el motociclista y sobre las medidas que se han venido haciendo para prevenir los temas de siniestralidad vial hacia el motociclista. Pero esto va en doble vía. Yo quisiera que cada uno de ustedes me ayudara para identificar los temas prioritarios a trabajar en materia de seguridad vial en los motociclistas, no solamente en protección al motociclista, sino también en los derechos y en los deberes, perdón, de los motociclistas, solamente en una frase. Nos quedan 5 minutos para cerrar este espacio, entonces quisiera darle la palabra primero a Carlos en Fedemotos para que rápidamente en una frase me diga qué deberíamos mejorar en materia o cuáles serían los temas prioritarios en materia de seguridad vial para el motociclista, en deberes y en derechos. Carlos Andrés. Ingeniero, pues es muy corta una frase, pero yo creo que es generar acceso a la educación del motociclista. Esa es una forma, no puede ser tan costoso tener una licencia para poder generar espacios de formación. Muchas gracias, Carlos Andrés, y muchas gracias por estar siempre en esos espacios acompañando a la agencia en mirar cómo trabajamos en seguridad vial. Julián, en una frase, ¿cuáles serían los temas prioritarios en seguridad vial para el motociclista? Uy, en una sola frase es muy difícil con todas las carencias que tenemos a nivel mundial, como tú lo acabas de decir, en seguridad vial, y más cuando, digamos, la Agencia de Infraestructura tiene un presupuesto grandísimo de seguridad vial de casi 163 mil millones de pesos y 143 mil millones de pesos para planes de inversión, ¿no? El resto es funcionamiento. Entonces, resumir en eso es, en una sola frase, es poder invertir bien los recursos públicos de la agencia con planes que nos garanticen en la disminución de la mortalidad en accidentes. Muchas gracias, Julián. Aquí también tenemos que decir que nuestros recursos se deben sumar a los recursos que ponen las autoridades territoriales porque entre todos, corresponsablemente, debemos trabajar en seguridad vial. Carolina, ¿tiene una frase? Sí, claro, Julián. Perdóname, quiero agregar una cosita sobre el tema. Hay un tema que la moto se está utilizando ahora en temas laborales, ¿no? Y es importante que la Agencia de Seguridad Vial tenga en cuenta lo siguiente, ¿no? Que se debe garantizar a las personas que manejan moto en tema laboral una plan de que eso se meta en riesgos laborales. Perfecto, Julián. Ahí tenemos que decir que los planes estratégicos de seguridad vial está por salir la regulación de la reforma de los planes estratégicos de seguridad vial y uno de los principales temas que cambió y que está en el decreto 2106 del año 2019 en su artículo 110 es que los planes estratégicos de seguridad vial, la seguridad vial laboral hace parte, debe ser parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, porque como usted bien lo dice, tiene que ser parte de los riesgos laborales. Tiene que ser parte, totalmente de acuerdo, eso es muy bueno. Muchas gracias, Julián, por la participación el día de hoy en este espacio tan enriquecedor para nuestros motociclistas de la región central. Carolina. Gracias a ustedes por darlo. Yo diría que en la concientización del uso de protecciones, no como una obligación ni como una imposición del gobierno hacia los motociclistas, porque todos sabemos y eso no es un secreto que eso es más un negocio que un beneficio para nosotros. Creo que es más
hacia la concientización del uso de protecciones, hacia la rigidez y más restricciones para acceder a una licencia de tránsito y más capacitaciones, porque en verdad no hay capacitaciones por parte de los entes gubernamentales hacia los motociclistas. Capacitaciones. Muchas gracias, Carolina. La capacitación ha sido la palabra clave que ha llevado Carolina en toda su intervención el día de hoy, y creo que seguiremos trabajando en ello. Hemos ya hecho ejercicios en estos temas, pero claramente hay que seguir porque nuestros temas, y como lo veíamos y lo decía el secretario de Tunja, el incremento en la motorización ha sido muy, muy importante. Y cerremos precisamente con el secretario de Tunja. ¿Cuáles son esos temas prioritarios que hay que poner en la agenda pública en materia de seguridad vial en motociclismo, secretario Cárdenas? Gracias, ingeniero Luis Felipe. Bueno, pues en una sola frase y luego complemento, es que la concienciación para todos los actores viales en vías pro vida. Y aquí, por supuesto, digamos que hay miles de tareas. Nosotros tenemos una responsabilidad inmensa desde la administración, no solamente municipal, sino todo lo que podamos extrapolar al departamento y lo que podamos ser referentes a nivel nacional. Tunja particularmente tiene todo para ser un modelo de movilidad sostenible y eficiente y segura en el país, y para eso necesitamos el concurso de todos. Ahí le reitero la invitación a Carlos, a Carolina y a Juliana a venir a Tunja cuando quieran y hacer mesas de trabajo que nos puedan fortalecer tanto en el entender cómo es la dimensión de la administración de los recursos públicos y cómo deben enfocarse y segmentarse para la gestión de la seguridad vial. Y el tema de sensibilización y capacitación es supremamente importante. Entonces, son retos enormes. La Agencia de Seguridad Nacional de Seguridad Vial nos ha venido apoyando y soportando todo el año, y así confiamos en que va a seguir siendo en esta administración y pues en adelante. Y desde allí, pues, digamos que se también cuenten con nosotros para todo lo que requieran. Muchas gracias. Secretario, muchas gracias. Muchas gracias a nuestros 4 invitados del día de hoy por dialogar sobre los temas de seguridad vial. Tenemos claramente unos temas en la agenda pública que revisar, los temas de vías, los temas de educación, los temas de formación, de cómo, lo decía Carolina de manera insistente, cómo hacemos para que la gente se eduque más. Lo decía Julián, cómo hacemos para que los recursos se enfoquen de mejor manera y de manera más clara para nuestros motociclistas. Carlos Andrés también hacía mucho énfasis en hacer más plural las posibilidades de educación, de pedagogía, y el secretario planteaba el trabajo coordinado entre las entidades territoriales y los usuarios de la motocicleta, y abre las puertas a un diálogo regional para que podamos construir entre todos esa política pública. Yo creo que ha sido un excelente diálogo, un excelente trabajo durante el día de hoy. Quiero agradecerles por aceptarnos esta invitación, y quiero pedirle a Jorge que cierre este conversatorio después de este trabajo durante este día, y que además quedemos claros que vamos a seguir trabajando en la agenda pública por los motociclistas de Cundinamarca, de Boyacá y de Bogotá. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, a todos ustedes. A usted, director. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, director. Queremos agradecerle a todos y todas las personas que han estado presentes en este conversatorio, que nos han seguido a través de Facebook, y quiero agradecerle a cada uno de ustedes, panelistas que participaron acá, a Carlos Andrés Ramírez, también agradecerle al ingeniero Luis Felipe Cárdenas, a Carolina Bonilla y al ingeniero Julián Arias por estar acá compartiendo, participando. Muchísimas gracias, y los invitamos a todos a estar pendientes de estos eventos que estaremos haciendo regionalmente en esta misma franja horaria. Muchísimas gracias y que tengan una buena tarde. Hasta luego a todos. Muchas gracias.